impacto tiene que ver con un impacto de guerra, dice el Señor. ¿Por qué un impacto de guerra? Porque el pan de cebada rodó y golpeó. El Señor te dice: te voy a dar estrategias en los próximos meses para levantar a tus líderes, para levantar a tu gente, para que se levanten a golpear. Vas a golpear, dice el Señor. Vas a golpear las tiendas de Madián. Vas a golpear en la ciudad las tiendas donde hay droga, las tiendas donde hay hechicería. Vas a golpear las tiendas de Madián. Vas a golpear las tiendas, dice el Señor, de Madián en esta tierra. La vas a golpear y el pan siguió rodando. Tu pan continuará, dice el Señor. Tu pan comenzará a rodar. Y cuando el pan comienza a rodar, nadie lo puede detener, nadie. Tu pan estuvo estancado por mucho tiempo. Por mucho tiempo tu pan estuvo estancado. Pero yo le pegué el envión. Yo le pegué el empujón a tu pan. Y tu pan comenzó a rodar y a rodar y a rodar y a rodar. Ahora tu pan ya no para más. Tu pan ya no para. Comenzó a rodar y a rodar y a rodar. Tu pan no para. Oh, haré de ti un pan para mucha gente. Muchos vendrán a comer de ti. Oh, hablar para esta propaganda. Haré de tu ministerio un pan que rodará. Con la palabra para estar un pan abre tus ojos. Y el Señor te dice: tu ministerio será como pan. Atravesarás una crisis más, dice el Señor, que será muy fuerte, pero no tengas temor, porque yo lo voy a pasar contigo. La crisis no será, dice el Señor, para quebrantar nada, será para llevarte a otra temporada. ¿Por qué atravesarás una crisis más? Porque serás no solamente como el pan de Gedeón, sino también serás como el pan de la cena. Serás como el pan de la cena del Señor. Porque el pan primero fue tomado, luego fue bendecido, después fue partido y después fue repartido. El pan fue tomado y lo tomó y lo bendijo, lo partió y lo repartió. Con la plata. El Señor te dice: yo tomé tu pan, yo bendije tu pan. Vas a pasar una temporada para ser partido. Serás partido, no tengas temor, no te va a pasar nada. Pero vas a pasar una temporada de crisis muy fuerte. Pero el Señor dice: es necesario, porque si el pan no se parte, no se reparte. No se reparte. No se reparte. No se reparte. Tu pan está al borde de ser repartido. Vas a repartir el pan, vas a repartir tu pan. Vas a repartir tu pan y muchos querrán comer de él. El Señor te dice: vas a dar de comer tu pan en las provincias. Muchos vendrán a pedirte tu pan. Muchos querrán comer pan, muchos. Vas a tener tu sala y muchos pastores querrán venir a cobijarse bajo tuyo. Muchos pastores querrán venir a tu congregación. Muchos líderes de otros lugares querrán venir bajo tu sala. Recíbelo, dice el Señor, porque van a venir a comer de ti. Van a venir a comer de ti, dice el Señor. Muchos vendrán a comer de ti. Convida tu pan, no le mezquines, no mandes, no los mandes a que coman a otro lado. Y vienen a pedir tu pan, dale tu pan. Si quieren comer tu pan, que coman tu pan. Si vienen a pedirte tu pan, reparte tu pan, dice el Señor. Llegó la temporada para que lo repartas. Señor te dice: no tengas temor, la última crisis saldrá de ella en victoria. Pero luego que pases esa crisis, te voy a repartir y serás repartido. Vas a ser repartido, dice el Señor. Acá en la provincia y en varias provincias tu pan se repartirá. Curda plaza, abre tus ojos. El Señor te dice: vas a repartir tu pan no solamente en Argentina. Veo una conexión con Bolivia. Y el Señor me dice: dile que va a repartir su pan en Bolivia. Vas a levantar obras en Bolivia. Vas a tener iglesias en Bolivia. Vas a levantar congregaciones en Bolivia. Hay un contacto que Dios va a hacer contigo y la nación boliviana. El Señor te dice: en esa tierra vas a tener varias congregaciones. Reparte tu pan en Bolivia. Repártelo. Hoy cuando vengan a comer, deje que vengan a comer, dice el Señor.
El Señor te dice, vas a hacer dos algo muy importante en tu vida para repartir el pan. No solamente vas a repartir tu pan en Argentina, vas a hacer dos algo muy importantes, vas a saltar a Bolivia y vas a saltar a Chile. Esas donaciones serán muy, dice el Señor, y fuertes en lo que voy a hacer contigo. Vas a tener iglesia en Bolivia, vas a tener iglesia en Chile. Reparte tu pan en esas donaciones, te van a venir a buscar. Hay gente que ya te está esperando ahí, hay gente que quiere verte, hay gente que quiere entablar un contacto contigo. Abre la obra, dice el Señor, en esas donaciones. Yo soy el Dios que hace los puentes, yo soy el Dios que hace los contactos necesarios. Vas a repartir tu pan en Bolivia y vas a repartirlo en Chile, dice el Señor.